no, nunca le he preguntado? ¿A quién nunca le he preguntado? ¿Ah? A usted le he preguntado ya, pues Sofía y Antonia le he preguntado siempre. A la niña también, ya le he preguntado también. Ya, hermano, bueno. Primer principio. Ese. El contexto, ya se lo que quieran al lado. El contexto. Ya, ¿se acuerdan lo que es el contexto? No, el contexto es lo que está anterior. ¿Anterior o? Me puso nervioso, ya no lo vi. No, tengo la tuya. Pero, anterior o posterior al texto que estamos estudiando. ¿Cierto? Leyendo. Segundo principio. A ver, ¿a qué le preguntamos? A la hermana Migrina le he preguntado. ¿Hermana Macarena le he preguntado alguna vez o no? Ya, le pregunto. Segundo principio. ¿A quién está escrito? Ya, pero ¿a quién está dirigido? Ya, pero ¿cuántos grupos habían? 3. ¿Cuáles son? Ya, ahí la ayudaron, ya. ¿Se llama Juanita Macarena usted? Ya, judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Ya, no sobre hermana Juanita. Que le vamos a preguntar a otro. Ya respondió, ya sé que se salvó. Hay que dividir el tercer principio. La Biblia de acuerdo a las diversas maneras que Dios tiene para tratar con el hombre a través de los siglos. ¿Cómo le llamamos? Pusimos un nombre técnico. A ver, aquí le vamos a preguntar. A mi esposa ya, a mi esposa nunca tampoco le pregunto. Dispensaciones. Entonces, ¿qué son las dispensaciones? ¿Quién quiere responder? ¿Cualquiera? ¿Ah? ¿Dispensaciones? ¿Cualquiera? Ahora que digo cualquiera, nadie quiere. Cuando digo un nombre, me responde el otro. Ya, sinónimos de dispensación. Administración, ya. ¿Qué más? Mayordomía. También economía. O sea, es un tiempo o un periodo donde Dios trata con el hombre, ¿cierto? Con respecto, ¿cierto?, a una responsabilidad. Y también tiene que ver también con el pecado o el fracaso humano. Pero es un periodo donde Dios trata con el hombre concerniente a algo que se le ha entregado, más que nada. ¿Ya? Para que lo tenga siempre presente. Cuarto principio que vimos la semana anterior. La escritura tiene 3 aplicaciones básicas. O sea, cuando yo quiero entender algo, tengo que hacer aplicaciones, ¿cierto? ¿Y cuál es la primera que debo hacer? La aplicación histórica. Ya, tranquilo. Ahora se suelta. Histórica. La segunda, hermana Pilar, a ver, ¿tú la vas a usar? ¿No? Ya la vamos a usar. Ya, hermana Cecilia, la segunda. Ya. La tercera, hermana Judita, la tercera, histórica, doctrinal y personal. Entonces, cuando yo leo un trozo de la Biblia, yo tengo que hacer mi estudio. Ya sé que, por ejemplo, quiero hacer una clase, pero quiero aprender algo profundo, tengo que tomar todo eso en cuenta. No puedo pasarlo así a la ligera y decir, voy a hacer alguna doctrina de esto, si no tomo todo su contexto. La aplicación histórica, la aplicación doctrinal y la aplicación personal. O sea, ¿por qué sucedió lo que sucedió? Es importante. ¿En qué contexto? ¿Para quién fue escrito, como dijimos? ¿Judíos, gentiles o la iglesia? También es importante. Ese es el periodo histórico también. Entonces debemos tener mucho cuidado para no aplicar algo que no es aplicable para uno, a pesar de que todo es útil. Pero también podemos caer en errores de aplicar cosas que no son aplicables para nadie, para ninguna de las 3 personas. Y damos vuelta un poco el contexto y el versículo y lo aplicamos de mala forma.
Hoy vamos a ver el quinto principio. Y me gusta estudiar esto porque me siento el día que me siento a estudiar para el día jueves, ¿cierto? Y digo, ¿qué puedo enseñar de acá? ¿Qué puedo enseñar? Y el pastor que hizo este original va tratando el tema rápido porque es algo de un día, así que tiene que hacerlo rápido. ¿Qué puedo enseñar? Y doy gracias a Dios porque siempre me da ahí un alimento más allá de lo que está estipulado o hecho ya. Así que hoy día vamos a poder profundizar un poquito más. Vamos a ir al quinto principio. ¿Tenemos los apuntes? Leámoslo entonces juntos. Dios ha escogido cada evento y cada palabra de la Biblia para un propósito específico. Las palabras individuales representan la clave para poder entender la Biblia. Cada palabra. Y esto es importante. Vamos a tratar este punto por lo que se entiende es algo básico, fácil de entender, pero vamos a darle un poco más allá de profundidad, ya hablando de la Biblia en sí. Es muy importante entender este principio, así como lo hemos dicho con todos los otros, ya que es determinante en mi comprensión de las Escrituras. Es importante ya que muchas herejías, ¿cierto? Y vimos lo que eran herejías, ¿cierto? Se forman, ¿sabe cuándo se forman? Cuando omiten libros, cuando omiten pasajes, cuando omiten palabras. No solamente libros, palabras también. No las respetan, ¿cierto? Las sacan o les cambian el sentido a las palabras. Y ahí se forman, ¿cierto?, estas herejías o estas doctrinas e iglesias falsas que se forman. Es algo terrible, hermano, cuando nosotros no lo llevamos a cabo en ese sentido. Cuando a nosotros nos pasa, ¿cierto?, y no tomamos en cuenta una palabra, nos podemos equivocar tremendamente en algo. Podemos traspasarle una carga a alguien que no tiene que ver, que no tiene por qué ser traspasada. Por eso es importante estudiar cada palabra y tomarle el propósito a cada palabra, porque nada está porque sí. Como hemos dicho todo este tiempo, toda la Escritura es útil. Dice, toda la Escritura es útil. Ninguna de estas palabras están porque sí en la Escritura. Ni están de más, ni faltaron palabras. Estas son las palabras que Dios dejó para nosotros. Entonces, debemos interpretar la Biblia aplicando todos los principios ya expuestos, ¿cierto? Más la interpretación completa de sus palabras, sin quitar ni atribuirle despropósito a lo escrito. Es necesario, hermano mío, destacar cada palabra. Cada palabra usted tiene que destacarla en su lectura, en su meditación, en su estudio. Cada palabra. A veces lo que predicamos generalmente hacemos estudios de repente de una palabra. Que no tomamos mucho en cuenta el contexto, sino que la palabra, esta palabra nunca la había visto, y la resaltamos en un mensaje. Y es importante así también a veces. No olvidando también lo que lo rodea, para no equivocarnos. Pero a veces destacamos una palabra que anteriormente no la tomamos en cuenta. Por eso es importante leer, tomar en cuenta cada palabra. Nada está porque sí. Y aún como vimos en la lección anterior, cuando colocamos estos capítulos o libros que son puras cifras o datos, también es importante tomarlos en cuenta, porque cada palabra que está ahí nos quiere decir algo. Y a veces ese algo está oculto cuando uno lee simplemente. Pero cuando uno profundiza en las Escrituras, viene la luz, ¿cierto? A cada uno. Entonces, cada palabra. Vamos a Juan capítulo 20, verso 30 y 31. Lo hemos estado estudiando con el hermano Roberto, ¿cierto?, en los cultos evangelísticos. Juan capítulo 20. ¿Me escuchan bien todos, cierto? ¿Sí? Juan capítulo 20, verso 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vemos el contexto de Juan, ¿cierto? Y vemos que ¿cuál es el propósito de este libro? ¿Cierto? Lo hemos aprendido con el hermano Roberto. El propósito de este libro
de todo lo que se escribió es para que creamos que Cristo es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías. Jesús hizo muchos milagros, ¿cierto? Pero tan solo, ¿cuántos milagros están escritos en Juan? 7 milagros están escritos en Juan, ¿cierto? Porque estos 7 milagros nos describen la manera de alcanzar la salvación por medio de Jesús. Juan nos declara en estos versículos el propósito del libro. O sea, todo lo que escribí tiene un propósito y aquí lo describe. Consiste en convencer a los lectores, en este caso con nosotros, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, que cumplió las promesas que Dios había hecho a Israel. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne. No fue un hombre común y corriente, no fue un gran profeta, no fue un gran hombre, sino que era el Cristo. Fue Dios hecho carne. Al creer estas cosas, ¿cierto? A nosotros, al leerlas, al escucharlas, ¿qué pasaría? ¿Qué produciría esto en nuestras vidas? Podríamos conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador y obtendríamos la vida eterna que Él vino a ofrecer, ¿cierto? En Juan capítulo 21, verso 24 y 25, vamos a Juan capítulo 21, verso 24 y 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, dice, ¿cierto? Juan está diciendo que sería imposible escribir todo, pero dice que Dios ha escogido escribir cada palabra, ¿cierto? Dios ha escogido dictar, ¿cierto?, estas palabras y Juan las escribió. Cada palabra es medida en este libro. Y yo no dejo caer ninguna de estas palabras a tierra, no desperdicio estas palabras, no hago que queden en un olvido en mi vida, sino que las aprovecho. Cada palabra las aprovecho. Si creemos que la Biblia fue inspirada por Dios y cada palabra fue dictada por Él, por medio del Espíritu Santo, debemos creer que esto es suficiente para que una persona pueda creer en Cristo y obtener así la vida eterna. No es necesario pervertir la Escritura con opiniones falsas respecto a Cristo, con cosas que no están en la Biblia. No es necesario recurrir a otras fuentes, porque acá tenemos lo necesario para que la persona pueda conocer a Cristo. Y eso es lo que dice, lo que estamos leyendo. Juan establece que su propósito al escribir su evangelio era mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cierto? Como hemos dicho. Presentó con claridad y de manera sistemática evidencias que respaldan las declaraciones de Jesús. Cuando una evidencia es presentada, ¿cierto?, ante un tribunal de justicia, el juez, ¿cierto? ¿Y cómo se llaman los testigos? ¿Ah? El jurado. El jurado, ¿cierto? ¿Qué hacen? Escuchan y ven las evidencias, ¿cierto?, que se les presenta en ese momento. ¿Y qué hacen? Toman un veredicto. Dan un veredicto y una sentencia. Toman una decisión. Así también, los que leemos la palabra del Señor, los que leemos el Evangelio o el Evangelio de Juan, también debemos tomar una decisión. Decidir si vamos a creer o no. Decidir si vamos a respetar lo que dice o no. ¿Por qué? Porque la evidencia ya es suficiente. No es necesaria traer más evidencia, ni otros testigos. La evidencia ya fue presentada, ya está lista, está declarada ya. Entonces solamente nos toca a nosotros decidir si vamos a creer en cada palabra que se nos ha expuesto. Es importante. Entonces, más o menos viendo el contexto del capítulo de Juan 20 y de Juan 21, lo que vemos es que en el capítulo 20 nos muestra el propósito, ¿cierto?, de lo que Dios hizo y dejó. Y el 21 nos muestra
lo que era necesario de escribir, porque son palabras suficientes para que alguien pueda creer en Cristo. Aunque también nos dice que, y se nos da a entender que Cristo es mucho más grande de lo que se escribió. ¿Cierto? Es mucho más grande. Vamos a Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 30, versos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dice que toda palabra de Dios es limpia. Y no añadas a sus palabras. O sea, lo que yo pueda añadir como hombre sería algo falso, algo impuro, algo sucio. No puedo añadir a lo que está escrito, a lo que está expresado. Por eso debo entender también las otras reglas, para entender bien a quién fue escrito, cómo fue escrito, qué promesas hay, qué promesas no hay, ¿cierto? Porque no puedo añadir algo y debo respetar cada palabra. Este libro no es, y a veces nosotros los predicadores decimos, este es el libro de los pensamientos de Dios, pero no debemos a veces mal usar esa frase porque estamos minimizando algo. Este libro no es solamente el pensamiento de Dios, no es el pensamiento de Dios, sino que son las palabras exactas de Dios. No solamente es un pensamiento, sino que es la palabra de Dios y son las palabras exactas, traspasadas verbalmente. Y un día vamos a aprender lo que son los tipos de revelaciones, ¿cierto? Y los tipos de inspiraciones que hubieron. Verbal, ¿cierto? Total, plenaria y otros tipos de cosas más. ¿Ah? Entonces ahí vamos a algún día a aprender eso, pero lo que usted tiene que entender es que no solamente un pensamiento que se traspasó, sino que fue la palabra de Dios, exacta, traspasada y escrita. Lo lamentable es que las sociedades bíblicas, ¿cierto? O como decimos las sociedades, las sociedades bíblicas y las iglesias se han encargado de pervertir la palabra del Señor con diferentes versiones, con diferentes escritos. Y van modernizando. Y al modernizar, alteran, ¿cierto? Y ensucian la palabra de Dios, cambiando sentidos, cambiando ideas. La mayoría de hemos visto nosotros en nuestro seminario, ¿cierto? Hemos estudiado las versiones antiguas y los manuscritos antiguos. Y la mayoría de las religiones modernas, ¿cierto? Y que han pervertido el Evangelio, están basadas sus Biblias en manuscritos antiguos, ¿cierto? Igual que el de nosotros, pero sus manuscritos antiguos tienen un sinfín de contradicciones. En sus manuscritos antiguos tienen textos que no están. Sus manuscritos antiguos aún han sido sacados de varias fuentes, aún más fuentes de las que nosotros tenemos, pero esas mismas fuentes se contradicen una con otra y no hay unidad en muchos textos. Y de esa base ellos forman su Biblia. Como por ejemplo la versión NBI, ¿cierto? Es una versión que se comercializa mucho en este tiempo, pero viene de manuscritos que están totalmente pervertidos y se contradicen. Pero nuestra Biblia viene de un texto que es fiel y fidedigno, que no se contradice, que contiene todas las palabras puras del Señor, y es lo que debemos creer y aceptar por fe también. No tiene contradicciones con otros textos. Aún tiene más armonía que los otros textos. Y debemos tener la fe que tenemos una palabra de Dios que podemos leer con confianza, con certeza. Y podemos aplicarlas en nuestra vida. Y podemos aplicar cada palabra. El contenido de la palabra de Dios está completo. La palabra canon, ¿cierto? ¿La has escuchado alguna vez? El canon. ¿Ah? Vamos a aprender qué es el canon. La palabra canon es el término usado para describir el número completo de los libros que conforman la Biblia. El canon está cerrado en ¿cuántos libros? ¿Sí? ¿66? ¿Ah? ¿Cuántos libros? Pregunta esencial de discipulado. ¿Cuánto?
¿Cuánto? No, hermano. Se lo dije recién. 66. Ah, no. Sí. Sí, no. No. Sí, el canon es 66. De hecho, si usted va a cómo lo separaba el hebreo, lo separaban en menos. ¿Por qué? Porque juntaban primera de crónica y segunda crónica, primera de reyes y segunda de crónica. Pero nosotros, nuestro canon, hermano, es 66 libros. No se vaya con otra con otras versiones. 66. Porque de hecho podrían dividir proverbios, podrían dividir hartos libros más. Que no, se cree que no todos fueron escritos por Salomón. Entonces, ella caer en otro tema. 66. ¿Cuántos del Antiguo Testamento? No me responda. No me responda. ¿Cuántos del Antiguo Testamento? ¿Cuántos años tiene su pastor? Azar. ¿Cuántos del Antiguo Testamento? No, me equivoqué yo, no le di mal la pista. Súmele 10. Se me pegó ya la... ¿Ah? 39. El Nuevo Testamento, ahora sí. 27, yo no tengo 27, pero 2 años menos. 39, sí, 39. Y 27. Ya, eso es un punto aparte. Entonces, el canon, para que volvamos en sí, el canon está cerrado en 66 libros de las Sagradas Escrituras. Proviene de antiguas palabras que significan, ¿sabe lo que significa canon? Es una vara de medir o caña de medir. Lo que quiere decir es que es una regla o norma para medir algo. Por algo a veces se usa esa palabra canon, ¿cierto? En un lenguaje, para poner normas o reglas, para medir algo o completar algo. Vamos a ver el canon de esto, ¿cierto? Son los requisitos, más o menos, que se pidieron. Se aplica aquí en la Biblia para designar aquellos libros que llenan los requisitos para ser reconocidos como una inspiración divina y están incluidos en la Biblia. Lo que califica a un libro para tener un lugar en el canon del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento no solo es que sea antiguo y útil o informativo. No por eso los libros que tenemos están aquí o los otros no entran. No es por la antigüedad, porque todos son antiguos. Y todos muy antiguos. Hay libros antiguos que se escribieron antes, ¿cierto?, de que se cerrara el Nuevo Testamento y no están aquí. Entonces, no solamente es que sea antiguo o informativo o útil, o que el pueblo también de Dios, Israel, lo haya usado, lo haya leído. No, tampoco tiene que ver eso, sino que el libro tenga la autoridad de Dios en lo que dice. Dios habló a través de su autor humano para enseñarle a su pueblo lo que debían creer y cómo debían comportarse. No es solo un registro de revelación, sino que la forma escrita y permanente de revelación. O sea, en todo el libro está revelado con la palabra del Señor. Esto es lo que queremos decir cuando afirmamos que la Biblia es inspirada. Y en este aspecto hace que los libros de la Biblia sean diferentes a todos los demás libros. Muchos de los otros libros que se consideran apócrifos, ¿cierto?, que son los otros libros que no están en la Biblia, contienen muchos errores bíblicos. Apócrifo quiere decir ocultos, oscuros, ¿ya? Y estos libros, ¿sabe, hermano? Estos libros, ¿por qué no están incluidos en la Biblia? Porque tienen muchas contradicciones históricas, muchas contradicciones en el tiempo que se escribió. No se puede, no hay registro histórico que valide lo que se escribió. No hay nada. También hay contradicciones, ¿cierto?, en los temas. Más que nada hablando del Señor. Hay libros que no hablan del Señor. Hay libros que hablan temas personales de un buen siervo de Dios o de un buen hombre religioso de ese entonces. Hay libros poéticos que dejan también de lado al Señor. Entonces hay muchas cosas que se descartaron y se llaman libros apócrifos, ¿cierto? La Biblia nos advierte contra el intento de sustraer o añadir de algo del contenido de la Biblia. Justo al final de la Biblia también nos habla en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versos 18 y 19. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá
sobre él plagas que están escritas en el libro. Este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La Biblia es inspirada en la providencia y en la sabiduría de Dios. Hallamos una afirmación concluyente en cuanto a esto en este versículo que leímos. Sabemos bien, si respetamos cierto la lectura, que está hablando de Apocalipsis y se refiere a las profecías de Apocalipsis. Pero aún sabemos que, y hemos leído ya varios versículos de la Biblia que nos enseñan sobre añadir y quitar algo de lo que Dios ha revelado de alguna otra forma, físicamente o por medio de la revelación de las Escrituras. Entonces nos habla de que aquel que quita algo o añade algo lo hace bajo su propio riesgo, porque va a sufrir consecuencias. Un clásico estudio podemos ver también de esto de quitar la palabra de Dios, podemos verlos en Jeremías, en el capítulo 36, verso 30 al 32. No lo vamos a leer por causa del tiempo, pero de un rey que quemó lo escrito por el profeta Jeremías, los rollos. No le gustó, cierto, la palabra y los quemó y sufrió las consecuencias. ¿Y qué hizo Dios? Les dijo a Jeremías y a Barú, que era su escriba, escriban de nuevo y añadan, cierto, el juicio, cierto, añadieron algunas cosas más. Entonces Dios se encargó de que sus palabras también siguieran adelante. No se podemos añadir y quitarlas. Ahora, si lo hacemos, vamos a tener consecuencias. Por eso es importante. Estamos aún profundizando un poco más este principio. El principio era respetar cada palabra de la Biblia. Pero estamos añadiéndolo un poco más y yéndonos un poco más de profundidad, un poco más teológica, para que entendamos la importancia de nuestra escritura. ¿Ya? No quiero enredarle, pero es importante aprender y entender. ¿Alguno tiene alguna duda de lo que se ha dicho? ¿Sí? ¿Todo? Managabi, ¿qué duda tiene? Una cita. ¿Cuál cita? ¿Jeremías? Jeremías 36, Apocalipsis 22, 18 y 19. ¿Alguien está alguna duda con lo que hemos dicho de hasta ahora? Vamos a seguir hablando, así que tal vez se le pueda aclarar. Al español a veces una palabra hay que agregarle otra, pero a lo mejor es muy profunda la pregunta. Sí, pero, o sea, no tanto porque también lo preguntamos, pero nosotros, hermanos, tenemos que confiar que esto es lo fiel. Ahora, lo que cambia, no cambia la idea, y los estudios dan la veracidad en ese sentido, que nuestra versión no cambia la idea. Obviamente hay un concepto nuevo. Si usted compara la 1909 con la 1960, van a haber palabras del lenguaje que han sido cambiadas, pero no cambia la idea. Ahora, si usted compara con las modernas que se están haciendo y de donde vienen los otros textos, cambian totalmente todo. La idea, de palabra. Entonces, no podemos desconfiar. Ahora, hermano Roberto. Sí, hay una doctrina que es la doctrina de la preservación. Exacto, la doctrina de la preservación. Exacto. Y hay que considerar que la preservación también tiene que ver con el idioma. Exacto. Sí, son cosas más técnicas que tenemos que estudiar en otro momento, pero sí es bueno la pregunta ya clara en ese sentido, porque están las versiones y tal vez uno se lleva esa duda. Tenemos que confiar, hermanos, que por los estudios que se han hecho, porque yo no he hecho ningún estudio, ni usted tampoco ha hecho estudio, pero los eruditos, ¿cierto? Confiar en que esto es lo que se ha tratado de sacar de la forma más fiel de los originales. Y siempre que usted traduce algo, va a tener algún cambio, que hay palabras que no existen en un idioma. Traduzca algo en inglés, no va a ser lo mismo. El orden tampoco va a ser el mismo, ¿cierto? En inglés va a estar así, de derecha a izquierda, y en el español va a estar de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces eso también es un tema. Entonces, sobre este tema debemos tener en cuenta lo siguiente cuando nos referimos a la revelación de las Escrituras. Es importante que distingamos el orden ya consumado de la revelación divina de cualquier otro uso o término de revelación, porque sabe, hermano, el término de revelación se puede seguir usando. Podemos decir que fue revelado por el hombre, por Dios o por Satanás, algo, pero la revelación divina es solamente por Dios, y esto fue revelado por Dios, ¿ya? Entonces debemos estar claros en ese sentido.
Y su revelación fue estudiada y se encuentra encerrado en el canon, según los requisitos que se pidieron de las Escrituras. Como, por ejemplo, algunas de las cosas que se pidieron o se estudiaron y tenían que estar escritas, o sea, demostradas en el texto. Primero, que fuera evidente que Dios es su autor. Lo segundo, que fuera escrita por un profeta o un portavoz de Dios. Otra cosa también es genuino y se puede saber el tiempo y el lugar de su autor. Su doctrina es apoyada por los otros libros que cumplen los otros requisitos. Jesús y los apóstoles citaron más de 600 veces el Antiguo Testamento. Para determinar el canon del Nuevo Testamento se usaron los siguientes criterios: si el autor era un apóstol o alguien conectado íntimamente con ellos, si era reconocido por una iglesia prominente, si se conformaba a la sana doctrina, a la doctrina de los apóstoles. Por ejemplo, usted lee Hechos 2:42 y ahí dice que hablaban cierto y estudiaban todos conforme a la doctrina de los apóstoles. Y estaban todos unidos en ese sentido. También desde muy temprano en la vida de la iglesia ya existían los originales, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Habían los originales y copias de las cartas de Pablo y los evangelios. También otro requisito es que se fueron añadiendo los otros escritos, las cartas de Juan, de Pedro, de Santiago y de Judas, terminando con la tercera carta de Juan y de Apocalipsis. Estas fueron las dos últimas que se escribieron entre el 95 y 96 después de Cristo. Numerosas citas del Nuevo Testamento fueron corroboradas por los líderes de la antigüedad, de la iglesia primitiva. Por ejemplo, Clemente de Roma, el 95 después de Cristo, citó en sus escritos a Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Primera de Corintios, Primera de Pedro, Hebreos y Tito. O sea, no es que ellos escribieron nuevos libros para ser introducidos en el canon. En sus escritos, que no fueron inspirados por Dios, y ellos están claros de eso, confirmaron lo dicho en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan y en todo eso. También Orígenes fue un discípulo que se le llamó el discípulo de los apóstoles, también escribió. Y hay un cuadro que alguna vez lo vamos a mostrar, donde salen 1200 palabras, 1300 palabras, 1200 versículos. Es un cuadro bien grande. Yo traje el resumen. Tertuliano, que fue designado por Pedro, fue encomendado por Pedro, también corroboró las palabras de ellos. Ignacio, en el 70 al 110 después de Cristo, fue el obispo de Antioquía, sufrió un martirio, conocía a los apóstoles, fue discípulo de Policarpo. Sus siete epístolas que él escribió contienen Mateo, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Efesios, Filipenses, Gálatas, Colosenses, Santiago, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Primera de Pedro, y así otros más antiguos de la iglesia. Corroboraron. Ninguno habló de, yo les voy a nombrar algunos libros apócrifos, el Hecho de Bernabé, el Hecho de Pablo, el libro de Tomás. No nombraron esos libros. Sí nombraron estos libros. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque son inspirados por Dios y ellos ya tenían claro el tema. Y los libros, además, ¿sabe? Hay tanto libro apócrifo. Hay más libros apócrifos que el libro de la Biblia. Son muchos más. Entonces, debido a que hay muchos libros que afirman ser inspirados divinamente, una actitud ingenua hacia ello puede resultar en una confusión. O sea, usted no puede tomar un libro apócrifo y tomarlo para sí y hacerlo como doctrina y llevarlo a la iglesia. Y mira lo que dice esto. ¿Sabe que el libro de Tomás, creo que era? Una vez escuché a estos gallos que salen en este programa del 11, La Hermandad. Uno de estos gallos que estudió estos libros apócrifos dice que Tomás, en su carta de Tomás, que es inspirada por Dios, dice que Jesús estaba casado con María Magdalena. Y tomamos eso y lo hacemos verdad. Y ¿sabe que probablemente Jesús estuvo casado? Y echamos por tierra a todos los otros evangelios, de que hablan de la santidad y pureza de Dios. O sea, no puede contradecir, no puede ser verdad y que contradiga a todo lo demás por un libro. Ven. Hermano Germán. Los que citaron los textos bíblicos, los evangelios, Sí. ¿eran de dónde? Eran los, digámoslo así, los pastores o ancianos de la antigüedad, de la iglesia primitiva. Eran los discípulos de los apóstoles.
¿Me entiendes? Y algunos eran discípulos de los apóstoles, que se traspasó, ¿cierto? El legado de los apóstoles dejaron su legado y enseñaron a ellos lo que era la escritura de Dios, la palabra de Dios. Y ellos algunos fueron pastores, por ejemplo, uno que dije recién fue pastor de Antioquía. Entonces, bien, ¿alguna otra consulta? Pero ya lo que estamos haciendo ahora es ver por qué debemos respetar cada palabra de la Biblia. Ver la importancia, porque fue inspirada, fue revelada por Dios. Dios se reveló de 3 formas: con la creación, con Jesucristo y con la Biblia. No hay mayor revelación, por eso decimos ahora que ya no hay revelación. Terminó con la Escritura, hasta, como dice Corintios, hasta que terminó lo perfecto, ¿cierto? Hasta que venga lo perfecto, que fue la palabra del Señor. Dice Corintios 11 parece que era, ¿cierto? Hasta que venga lo perfecto, y es la Escritura. No se puede añadir nada más, está completado la revelación de Dios. Entonces, no podemos tomar algo y ser tan ingenuos, un libro que me dicen, oh, este libro también es de los antiguos, y ser ingenuos y hacerlo una doctrina, si no está corroborado, si la misma Biblia lo corrobora. 1 Corintios 13:10, ¿cierto? Léalo para ahí. Porque en parte conocemos, dice el versículo 9, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Entonces, en ese tiempo estaban viendo oscuramente porque no todo estaba revelado, pero ya está todo revelado y podemos ver en el espejo cara a cara al Señor por medio de la palabra, porque ya llegó lo perfecto. Entonces no podemos añadir ni quitar nada, porque dice que es lo perfecto, y nosotros no podemos sacar de eso, y debemos tomar el propósito de lo que estamos leyendo y aplicarlo a nuestra vida, ¿cierto? Entonces, es interesante notar que aún en tiempos de Jesús, varios libros considerados todavía hoy por algunos como parte del Antiguo Testamento ya existían. Sin embargo, en ninguna de las ocasiones en que Jesús cita el Antiguo Testamento se mencionan esos libros. La Biblia es completamente confiable, está completa y basta para responder completamente cualquier cosa que necesitamos conocer sobre la salvación, sobre la vida eterna, sobre la sabiduría de Dios, o cosas prácticas sobre nuestras relaciones, por ejemplo como la disciplina, sobre la moral. Cualquier cosa la podemos encontrar en la Biblia. No tenemos que ir a esos escritos apócrifos para aprender algo. Puede leer en casa Salmo 19, verso 7, Salmo 19, verso 7, y Lucas 16, coloqué 117, no, a ver, Lucas 16, 17 debe ser. No, Lucas 16. No, se lo debo porque no lo voy a buscar ahora por tiempo. Pero vamos a Mateo 5, verso 18. Por ejemplo, aquí yo aprendí algo de cada palabra. Mateo 5, 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Con el hermano Roberto aprendimos, ¿cierto? Una palabra, la tilde. No es la tilde que nosotros conocemos. Entonces por eso debemos respetar cada palabra y tomarle su propósito, porque también eso nos enseña algo. Por ejemplo, la J es la letra más chica, ¿cierto? Del abecedario hebreo, ¿cierto? ¿Ah? Del alfabeto hebreo. El tilde para los judíos, ¿cierto? Para los hebreos es la diferencia entre una letra y otra letra. Y es como un signo, como una curva, ¿cierto? Como unos cuernitos que van en la letra, que hacen... perdón. Yo escucho de repente y pensé que están hablando por eso. Que hacen una diferencia entre una letra y otra letra. No es la misma tilde que tenemos nosotros. Como acento. Ahora, sí hay comentarios que también dicen que la tilde de ellos también acentuaba las palabras, pero en general lo que dicen los comentarios es que es un signo que hace diferenciar una letra de otra. Hay palabras que con el acento se le da otro... No, pero eso para nosotros. Claro.
Por eso le digo, lo que es el tilde para los hebreos, diferente es lo que es el tilde para nosotros. Por eso este principio nos enseña a tomar cada palabra y tomar el propósito. Porque ¿cuál es el propósito? Esta afirmación de Jesús es una de las declaraciones, ¿cierto?, más fuertes acerca de la Biblia, acerca de su inerrancia de la Escritura. Ni aunque fuera lo más pequeño, pasaría en las Escrituras. Por eso es importante estudiar, ¿qué tiene la J? ¿Qué tiene la tilde? ¿Qué quiere decir que no hay una J ni una tilde? ¿Qué quiere decir que no hay una coma ni un punto? Tiene su significado. Y ahí tenemos que ir ¿a qué? Al contexto histórico, a la aplicación histórica, a la aplicación doctrinal y a la aplicación personal, que es lo que vimos la semana anterior. ¿Y cómo hacemos eso? Respetando cada palabra. Ya llevamos, ¿cierto?, el devocional, ya de 5 minutos, ya se ha transformado ya en 40 minutos ya. Y vamos en 5 principios. No le va a quedar ganas de hacer el devocional. Está poniendo pesada la pista del devocional, que hacía tan rápido. Y ese que escuchaba ahí en el metro de repente ya no es tan efectivo entonces. No estoy sacándole todo el provecho. ¿Por qué es importante? Y vamos a ver. No, lo vamos a ver el domingo. Ahora vamos a ver. Sí, que tiene una expresión especial que decir. Entonces, Dios ha preservado, y esa es otra doctrina, preservado sus escrituras. Por lo mismo, como hijos de Dios debemos usarlas de buena forma y no añadir ni quitar algo que está claramente escrito. Claramente escrito, no tengo por qué tergiversar su significado, ¿cierto? Corromperlo, torcerlo como aprendimos también. La Biblia es absolutamente digna de confianza, no son solo los pensamientos, son la palabra de Dios. Y nosotros pasamos por la Biblia sin fijarnos bien en cada palabra. Y dejamos que sus palabras caigan a la tierra. ¿Cuán importante es este principio por el mal uso que se le da a las Escrituras? A veces escuchamos expresiones como, la Biblia dice, ¿cierto? No, es que la Biblia dice. Es que yo no veo eso en la Biblia, porque yo veo otra cosa en la Biblia. Vamos a la Biblia entonces, a ver qué dice. Porque es súper fácil decir la Biblia dice. Y decimos, ojalá que no se acuerde que dice bien la Biblia, porque me estoy carrileando. Pero ¿qué dice realmente la Biblia? Muéstremelo. Leámoslo. Y nos podemos dar cuenta de que realmente dice algo diferente posiblemente. Porque no se tomó en cuenta alguna palabra de buena forma. O tal vez esa palabrita chica que no tomamos en cuenta nos cambia todo el sentido. Un ejemplo práctico, ya para que entendamos todo lo que llené su cabeza y le saturé. Un ejemplo práctico y simple. Proverbios, ¿cierto? Si tomamos proverbios, y muchas veces tomamos los proverbios de mala forma y los decimos mal y los mezclamos y somos como el chapulín y mezclamos los camarón que se duerme, cuchillo de palo, casa de herrero, claro, casa de herrero, se lo lleva la corriente. Así tomamos los proverbios. ¿Y qué proverbios siempre tomamos mal? En la multitud de consejeros. ¿Hay? No, pues si lo tomamos mal, pues no sea pillo. En la multitud de consejeros hay sabiduría. ¿Sabe usted que está mal eso? Hay sabiduría. Mi papá le costó harto tiempo intentar darse cuenta y sacarse ese versículo. A mí también, porque también me lo aprendí así. Porque no dice que hay sabiduría. Ahora, ¿si hay sabiduría? Sí. Pero no dice que hay sabiduría. ¿Pero qué dice? Proverbios 11, 14, hermano Juan Painén, hermano Juan Rodrigo, 15, 22, hermano Roberto, 24, 26. ¿Qué dice que hay en la multitud de consejeros? Y que nosotros cuando queremos hacer eso debemos aconsejar. Hermano Juan. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Hermano Juan Rodrigo. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirma. Hermano Roberto. 24, 6. El ingenio era la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, ¿hay sabiduría por algún lado donde vimos? Claro, si lo rebuscamos, sí. Pero literalmente, cada palabra que dice, está la victoria. Se afirma la vida. Hay seguridad.
cuando uno busca consejería. Entonces por eso es importante tomar cada palabra bien y darle su uso correspondiente y ser fiel. No añadir algo que no dice, ni quitar algo que dice. Cada palabra debe ser respetada, porque es fiel revelación del Señor. Y así cada palabra va a poder cumplir su propósito. Porque mire qué bueno el proverbio. Pido consejo, ¿y qué hallo? Seguridad. Voy a tener seguridad. Pido consejo y mi vida se va a afirmar. No va a andar ahí débil. No va a andar débil. Pido consejo y gano la batalla. Alcanzo la victoria. Entonces es más amplio que la sabiduría. Es mucho más. ¿Entiende lo importante? Entonces, cada palabra debe ser tomada según su significado para que cumplan el propósito de Dios en mi vida. Amén. Cada palabra, hermano mío. ¿Consulta? Háganme preguntas. Proverbios 15, 22. 24, 6. Bueno, si no hay pregunta es porque quedó claro. Entonces cuando yo venga la próxima semana y le pregunte, te va a estar claro. No se le olvidar el primer principio, hermano Manuel. Contexto. Contexto.